Un día, el 13 de enero, pero una problemática muy importante, así que bienvenido Luis y gracias por tu paciencia. No, gracias por invitarme a ustedes. Bien sabes que la psiquiatría siempre ha sido, en fin, el fuerte mío, lo que me gustaba, lo que he hecho hasta lo que sigo haciendo. Y no te olvides que antes de ser médico soy maestro normal nacional y me gusta mucho enseñar y la didáctica. Y creo que este no es un día para festejar, Es un día para concientizar es un y día para tomar. concientizar de este flagelo que es la depresión, que es antiguo, es muy antiguo. Tenés así que Hipócrates ya decía y hablaba de la melancolía. Es una tristeza que dura mucho tiempo. Y lo contrario a la melancolía era la manía, que es lo que vamos a hablar ahora. Exactamente, una alteración, la depresión, según lo que dice la estadística, pero a veces los números son tan fríos, pero más de 300 millones de personas la padecen, es verdaderamente un flagelo mundial, ¿no? Sí, no solo eso, hay un 50% de esas personas que la padecen y no tienen tratamiento, no consultaron. Claro. Así que es importante tenerlo en cuenta. Es una enfermedad, es una alteración mental. Contame cómo la definirías. Bueno, cuando uno habla de depresión, se imagina una llanura, ¿no es cierto? Y después tenemos una gran depresión, un hundimiento. Es como si el individuo estuviera hundido, sentir un sentimiento, que es lo que vamos a ver. Y cuando se eleva, entraríamos en lo que es la manía. Entonces, la depresión es un cuadro de tristeza, de una tristeza vital, que es patológica cuando dura mucho tiempo. Que induce al suicidio, por ejemplo. Sí, un 10%. El suicidio tiene, ya creo que han hablado mucho del suicidio, sobre todo en los adolescentes. También hay depresión en los niños y en los adolescentes, hay depresión en los mayores. Bueno, el suicidio tiene varios factores. Bien. Un 10%, un 15% de las personas se suicidan. Lo que antes, cuando se utilizaba las técnicas electroconvulsivas, cuando el paciente estaba en una depresión y salía de la depresión muy rápido, el paciente tomaba el camino del suicidio. Había que tener cuidado porque no quería vivir lo que había vivido. Claro. Ese infierno que es la depresión, que es la tristeza. Bien. Hay distintos tipos de depresión. Depresión y manía son dos en una línea de tiempo, son los extremos. Podríamos decir tristeza y alegría. Bien. Esta es una alegría muy alta que dura mucho tiempo, entonces le llama la atención a la persona, que es la manía. Y la depresión es la tristeza que dura mucho tiempo, porque hay situaciones de tristeza. A ver, cuando uno recuerda el fallecimiento de un amigo, se inunda de tristeza. Dura un tiempo y eso es un sentimiento. Bien. O sea, nosotros tenemos un sentimiento. Y cuando alguien nos cuenta que a fulano tal le fue bien, que nuestro equipo ganó, tenemos un sentimiento de alegría. Ahora, de acuerdo al tiempo en que duren estas situaciones, vamos a ir entrando en las clasificaciones. Bien. Hay dos. O sea, el primero que apareció fue el DSM-3, Manual de Diagnóstico Estadístico, es americano, que empezó el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3, DSM-4, y el CI10, que son clasificaciones iguales, son las mismas clasificaciones. Entonces clasifican a la depresión mayor sin un síntoma maníaco. Entonces ellos toman en las dos clasificaciones la depresión y la manía. Entonces, después tenemos, es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque hay una cantidad, toda enfermedad tiene síntomas y signos. Claro. Entonces,
Los signos que vamos a ver... Que muchas veces son comunes, Claro. y que hace que por eso esté subdiagnosticada o mal diagnosticada, y además tampoco haya un fármaco que atiende esa situación. Claro, en realidad hay personas con una personalidad depresiva Bien. que siempre están tristes. Ujú. Es su forma de ser, de vivir y tal. Y hay otras personas que siempre están alegres y también molestan a las que están trabajando, que son la hipomanía. Cuando vos decís aquella persona es una tóxica, como se usa ahora, Sí, está bien. ¿es otra cosa? A ver. Entraríamos Capítulo. en otro capítulo. Yo diría que a la derecha estaríamos los sanos. Bueno, los que nos consideramos sanos. Y a la izquierda, o sea que a la izquierda siempre lo feo, bueno, pero no es políticamente lo que estoy hablando. A la izquierda tendríamos las neurosis y la psicosis. Hay que distinguirlas. ¿Y cómo la distinguiríamos? O sea, cualquier persona que se siente mal mucho tiempo, que se siente triste, que está nerviosa, que le cuesta dormir, entonces tiene conciencia de enfermedad. Ella siente que está enferma. Entonces va al médico. Y en este caso tiene su sano juicio. O sea, está en su sano juicio. Entonces tenemos tres posibilidades. Que el paciente tiene conciencia de enfermedad, va al médico y está en Pide su sano ayuda. juicio. Ujú. En cambio, en la psicosis, lo que se llama locura, alineación, es el paciente que nos dice en un determinado momento, en un delirio, que ve cosas, que tiene alucinaciones visuales, que tiene un delirio de grandeza, o sea que tiene mucha plata, difícil ahora, ¿no? Bueno, una serie de situaciones que no están bien. Y ese paciente no va al médico. O sea, no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, los allegados, los familiares, son los que los llevan al médico a la fuerza. Y entonces ahí tenemos la psicosis esquizofrénica, los delirios, la depresión mayor o la manía mayor, que ya tiene síntomas psicóticos. Claro, ha Mientras- perdido el sano juicio. Bueno, y ahora hay que tener en cuenta cuando hablamos de las neurosis, entonces cambiaron el nombre de neurosis y le pusieron trastornos, trastorno depresivo. Y hay un señor, psicoanalista, don Freud, y que él clasificó a las neurosis. Algunos colegas no estarán de acuerdo conmigo, bueno, no sean las teorías, pero tenemos la neurosis depresiva, la neurosis de angustia, la neurosis de conversión, o lo comúnmente se llamaba histeria. Entonces, volviendo al tema didácticamente, dijimos que a la derecha estarían los sanos y a la izquierda estarían los enfermos. Pero en el medio hay un capítulo importante que son los trastornos de personalidad, donde estarían los psicópatas y los caracterópatas, los que sufran y hacen sufrir a los demás, y los que directamente no tienen conciencia y hacen sufrir a los otros, que serían los psicópatas. Claro. Ahora, en este momento nos vamos a dedicar a lo que es la depresión. Exacto. Depresión que tiene cura, porque lo primero que uno pregunta y además lo que primero que uno encuentra es que son cuadros que hay que tratarlos con continuidad. Sí, tiene cura, ha ido evolucionando bastante. Tuve la oportunidad de conocer un lugar en el Asia Menor, que es lo que es Turquía, donde ya se trataba a los pacientes con melancolía, que es lo que antiguamente sería la depresión. Ahora, la depresión tenemos, desgraciadamente, primero llegan al clínico, después llegan al psicólogo, y hay gente que no quiere ir al psiquiatra, porque ellos no están locos, no es así. Tanto los psicólogos como los psiquiatras pueden trabajar con las personas con las diferentes o los problemas que ellos tengan. O sea, la función nuestra es ayudar, la del médico es hacer que el paciente se sienta mejor. Entonces,
Los clínicos, hay clínicos que están con conocimientos avanzados, pueden tratar la depresión. Están los psicólogos tratan muy bien la depresión y dentro de la psicología tenemos varias escuelas. Tenemos la psicoanalítica, la conductivo-conductual, la logoterapia. O sea que tenemos el clínico, el psicólogo y el psiquiatra. Ahora ahí, dentro de la psiquiatría, nosotros tenemos hospitales generales, o sea, donde se tratan depresiones mayores, hospitales especializados, los generales, y bueno, tenemos un equipo que está integrado, porque trabajamos en equipo, no solo trabajamos en la psiquiatría. Yo recibo hay muy buena, aquí tenemos una universidad y tenemos una universidad de medicina y una universidad de psicología y de psicopedagogía, donde hay un grupo bastante bueno y de gente joven que está trabajando. Bien. Entonces yo recibo psicólogos que tratan y necesitan que alguien los medique. Bien, esto queda claro que son actividades dentro de la ciencia complementarias. Complementarias. Para el trabajo de equipo. ¿Y qué hacemos desde el entorno? Digo, cuando nos encontramos con cuadros así que uno entiende que por características puede estar en un cuadro depresivo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo colaboramos? Y ciertamente los primeros que se van dando cuenta son las familias. O sea, hay una cuestión que se nos pasa por arriba, que la depresión en los niños se produce con agresividad, no se manifiesta con tristeza. Porque chicos que están agresivos, hay algo que está pasando. ¿En los jóvenes también? En los jóvenes va cambiando el sistema. Ajá. No nos olvidemos que adolecer es falta de todo. Sí. Es un empuje de neuronas, es un empuje de conocimientos que no vienen por la televisión, por el celular. Es una cuestión que donde los adultos tenemos que tener conciencia y saber qué les está pasando. Entonces, hay depresión y hemos visto chicos que se han sentido desplazados, han perdido su lugar de pertenencia. Claro. Cuando no pertenecen a un grupo, cuando se sienten aislados, bueno, han llegado al suicidio. No, y además, y es lo que hemos estado viendo. El grooming, el bullying y todas estas nuevas enfermedades. El bullying es terrible. Hay situaciones, o sea, hemos evolucionado en cosas positivas. La computadora, el entrar en Google, nos trae mucha información, pero también como trae información, trae cosas negativas. Claro. El teléfono, el celular, el comunicarnos, también nos aísla. Entonces todas las cosas se usan en la justa manera. Los excesos son malos. No, y además que no tipifiquemos tan rápidamente, ni seamos tan arbitrarios de pensar que la depresión es exclusivamente en la parte terminal de nuestras vidas, que tiene que ver exclusivamente con los ancianos, las personas mayores, ¿no? Claro, has hecho una clasificación. Hay una depresión involutiva, donde la persona tiene que saber envejecer. O sea, saber envejecer, saber que ya no somos los mismos, que ya tenemos otras cosas, que ya tenemos que ir a adecuarnos. Entonces, saber envejecer. O sea, tenemos que caminar. Ya no vamos a hacer deportes extremos como cabalgar, sino caminar. Claro, exactamente. Vamos a hacer... Y bueno, y en el momento que se produce la jubilación, que es el individuo que se levanta temprano, va a trabajar, tiene un vacío, que es lo mismo que le pasa a algunos pacientes que estamos viendo en la RT, que de un determinado momento manejaban un camión, tuvieron un accidente y son jóvenes. Claro. Su cerebro está sano. Sufre una depresión reactiva. Porque cuando hablamos de depresión, no quiero confundir mucho, la depresión que nosotros estamos tomando se llama endógena. ¿Por qué endógena? Porque viene desde adentro. No está producida, es una enfermedad que no está producida por algo exterior. Claro. O sea, por algo que viene desde afuera, no. Entonces, sí, hay algunas depresiones, como el Parkinson, como influencia, que ya vamos a tomar ese tema de la epidemia que tuvimos, que ha generado muchas situaciones. Claro. Entonces, dijiste epidemia y no dijiste pandemia.
después lo vamos a explicar por qué. Hay varias, endemia, pandemia y epidemia. O sea, ya lo vamos a ver, bueno. Pero tomemos el cuadro de la depresión. La depresión que tenemos y sufrimos todos es endógena, o sea que no tiene un motivo, es más que todo química dentro de nuestro cerebro. Alguna vez se dice que el corazón tiene una cerradura que abre desde adentro. Es decir, si uno no abre su corazón, nadie puede entrar. Y ese es un poco lo de endógeno, ¿no? Es decir, señor, que es interior. Y la exógena sería la depresión reactiva. Bien. Aquella persona que sufrió un accidente, que tenía una vida toda controlada y terminado, bueno, falleció un familiar de él. Bueno, esa depresión es más corta. Tiene la posibilidad de una terapia, de una farmacoterapia y de un clic que haga la persona de cómo orientar su vida nuevamente. Entonces tenemos una depresión endógena y una depresión reactiva y una depresión involutiva que se produce con la edad. Y dentro de las endógenas se hace, ¿por qué se dice bipolar? Bipolar. Es un bipolar. Por los Porque, cambios del claro, carácter, ¿no? A ver, vamos a la didáctica. Tenemos un polo norte y tenemos un polo sur. O sea, vamos de un lugar a otro. Vamos de la alegría a la tristeza. Pero hay una cosa importante. Si nosotros pusiéramos trazar una línea, o sea, una carretera, y una línea blanca en el medio, y nos desviáramos a la derecha, que sería la alegría, y nos pasa algo bueno, entonces tenemos un sentimiento de alegría. Y si vamos para la izquierda, en ese espacio de esa línea blanca que nos movemos, tenemos una tristeza, pero ese es un sentimiento. Entonces, cuando ya atravesamos esas dos líneas y duran más de una semana ese sentimiento de tristeza, entonces ahí viene lo que seríamos una neurosis depresiva. Y va a acompañar con varios síntomas. Un síntoma es el insomnio. Hay personas que comienzan con un insomnio. Pero hay personas que hay que dividirlo. Ese insomnio hay tres tipos de insomnio. Hay un insomnio que uno tiene un problema y no se puede dormir. Se da vuelta hasta que se duerme a las 3 de la mañana. Se durmió. Es un insomnio de ansiedad o de preocupación. Pero el insomnio del depresivo es aquel que se duerme y a las 3 de la mañana se despierta y ya no se puede dormir más. Claro. Luis, mira, tengo muchos mensajes, tengo los móviles, tengo un tema para volver a conectarme contigo. Queríamos poner el eje hoy fundamentalmente en esa meseta baja de nuestra salud. Es la depresión, ¿verdad? Que es la depresión. Y te prometo que podemos seguir, ¿por qué no la semana próxima? Sí. Hablando sobre otros cuadros para que también ayudemos a la rápida comprensión y por otra parte el canal permita que todos estos temas replique como vienen en este momento mensajes que si los ponemos a contestar todos, Luis, lo importante es que queden dudas para despejar. Me pregunta la gente, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo se conectan contigo? No, a ver, le voy a explicar. Esto es personal, lo sabe todo el mundo. Yo tengo 76 años. He sido jefe del servicio de psiquiatría del Marcial Quiroga y del Rawson. Y estuve un tiempo de salud mental. Y en este momento estoy trabajando en mi consultorio. Como tengo 76, trabajo de 9 a 12. Trabajo con 2 ART. Entonces los tipos de ansiedad, de depresión que manejo son reactivas. Bien. Y doy el psicofísico de las armas de guerra. O sea, estoy cuidando mi cerebro. Les puedo decir que traten de comunicarse con la Obra Social Provincia. Bien. Ahí tiene una lista de prestadores. Hay 2 servicios muy buenos, uno en el Hospital Rawson y otro en el Marcial Quiroga. Y el que ya no es más hospital mental, sino es Julieta Lanteri. Sí. Julieta Lanteri, no nos olvidemos que fue una de las primeras feministas, fue la primera, y podría decir, la primera psiquiatra en aquella época.
¿no es cierto? Entonces tenemos una red, salud pública, quiero hablar porque la gente no la conoce, tiene que consultar en salud pública y hay lugares donde trabajan psiquiatras y psicólogos, que son en Albardón, en Chimba, y atienden a la comunidad. Bien. O sea que, y después está la parte privada con los diferentes colegas que trabajan en ella. Muchas Así que gracias, yo por ahora, Luis, no, por ahora Está en estoy cuarteles, en cuarteles de invierno. de invierno. Ha sido un gusto verte, saber que nos has acompañado, nos has ilustrado de manera preliminar para que luego vayamos inmediatamente, vamos a continuar. Muchas gracias.